La charla que vamos a ver ahora trata sobre la integración del Unchained4j, mejor dicho, la integración de modelos grandes de lenguaje en programa Java con la Unchained4j, ¿vale? Es un enfoque alternativo a otros que podemos tener con otros frameworks. No sé si alguno estuvo ayer en la charla de Iván con Spring AI, ¿sí? O en la de Auri con Quarkus, que también enseñó algo de integración. Esto no es ni mejor ni peor, es otro enfoque en el cual, sin framework de por medio, vamos a utilizar directamente Unchained4j como esa capa de abstracción hace lo que tengamos, ¿vale? Y es un poco lo que vamos a enseñar, pues, para ver distintas opciones y comparar, ¿vale? Bueno, para quien no me conozca, yo soy Jorge Hidalgo, yo trabajo en Accenture en Málaga, en el área de ingeniería de software, y dentro de lo que sería Accenture en Iberia, pues soy responsable de nuestras prácticas de DevOps e ingeniería de plataformas, y en nuestro centro de tecnología avanzada, pues soy responsable del área de arquitectura empresarial y de sistemas, que es un, digamos, conjunto más amplio que DevOps e ingeniería de plataformas. También soy responsable global de nuestra práctica de Java, soy Java Champion desde 2023 y bueno, estoy muy involucrado en las comunidades, tanto con Málaga Jazz como Queronse. También teníamos comunidad de Scala, pero últimamente es que las cosas como son, el aliciente o el interés de la gente en Scala baja muchísimo y el grupo está muy parado. Y bueno, como he enseñado, pues también ayudando en la organización de Open Source Code y también participando con CodeMotion. Venga, vamos a ir a entrar ya en faena. Lo primero, ¿quién ha estado metido en una orza y no sabe lo que es la IA generativa? ¿No? ¿Alguien no sabe lo que es un modelo grande de lenguaje? ¿No? ¿Alguien no sabe lo que es un modelo de difusión? Ahí empiezan a haber manos, vale. ¿Alguien no sabe lo que significa RAG? R-A-G. Vale, venga, pues el crash course de 5 minutos, ¿vale? De IA generativa, para que no suena chino lo que voy a decir, ¿vale? Bueno, IA generativa es un modelo de trabajo en el cual vamos a generar contenido a partir de modelos que han sido previamente entrenados con contenido existente, textos, imágenes, sonido, vídeo, y generamos nuevo contenido. No voy a entrar en polémica si es nuevo, si es copiado, ¿vale? Eso si queréis luego cuando terminemos la charla. ¿Qué es un modelo grande de lenguaje? Pues como su propio nombre indica, es grande y es para lenguaje. Parece una tontería, pero es que hay mucha gente que trata de que un modelo grande de lenguaje resuelva todas las preguntas del universo. Y no, es un modelo sobre lenguaje. Es bueno con las palabras. Es bueno correlacionando información y sacando patrones. Modelo de difusión, que aquí se había manos levantadas. Pues, ¿qué es un modelo de difusión? Pues es un tipo especial de red neuronal que se utiliza para entrenar en la generación de contenido gráfico. Por ejemplo, una imagen. Es además bastante curioso. A mí todavía me estalla en la cabeza de que eso funcione. Soy sincero, porque básicamente el modelo lo que hace es, cojo una imagen que alguien me ha etiquetado, voy a empezar a introducir ruido en esa imagen, y de ahí viene lo de los modelos de difusión, es la manera en la que voy a introducir ruido en la imagen. Y ahora lo que es realmente la parte más curiosa es que luego va a deshacer ese ruido, va a tratar de deshacerlo, va a tratar de recuperar los elementos de la imagen y en ese proceso aprender qué significa cara sonriente con gafas, aprender qué significa fondo de montañas nevadas o aprender qué significa cara en Estudio Ghibli. Así dicho, súper sencillo, pero yo, de verdad, o sea, me está yendo la cabeza de pensar que eso funcione porque básicamente es un modelo de difusión de ruido, ¿vale? Y por último, ¿qué es el RAG? RAG significa Retrieval Augmented Generation, pero básicamente significa es que cuando voy a generar ese contenido, le voy a dar información adicional a ese modelo que no tenía en el momento de su entrenamiento. De manera que cuando recupere el contenido, lo mejoro, lo aumento, con eso que le añado adicional. ¿Y por qué es muy interesante? Y lo vamos a ver luego en los ejemplos. Porque con esta técnica yo no tengo que reentrenar un modelo. No tengo que hacer fine-tuning de un modelo, que son cosas muy caras. Y en muchas situaciones, simplemente con esta capa de información adicional que yo le introduzco al contexto cuando hablo con el modelo de lenguaje, es suficiente. Y es que entrenar un modelo cuesta mucho dinero. Cuando habláis de que el Saman va por ahí midiendo 500.000 millones, es que necesita máquinas, o sea, que no son 500.000 millones que se gasta en viajes, es que necesita máquinas para entrenar esos modelos debido a la cantidad de ingentes de procesamiento que necesitan, ¿vale? Bueno, más o menos alineado, ¿sí?
Muy, muy básico, pero para que no suene a chino lo que vamos a hacer. Bueno, muy rápido entonces, porque quiero sobre todo dedicar tiempo a que veáis el código y los ejemplos, ¿vale? ¿Qué es LangChain4j y qué es Oyama? Bueno, pues LangChain4j es una librería que lo que me da es una facilidad para abstraer lo que es el acceso a modelos modelos grandes de lenguaje, modelos de difusión, modelos de chats, agentes. Claro, al final os podéis imaginar, cada vendor va haciendo sus cositas y Meta va con el suyo, Google con el suyo, OpenAI con el suyo. El mismo caso que no podemos encontrar como cualquier otro proveedor de servicio. Me interesa abstraerme de los detalles del proveedor y aquí, pues, bueno, si soy Javero de otros lenguajes, pues estamos muy utilizados de utilizar esa librería, pues un Hibernate, un JPA, más traigo de las bases de datos o cualquier otra que se os ocurra. Pues LangChain4j va a intentar cubrir ese gap. En lugar de tenerme que saber todos los detalles de cada modelo, yo trabajo contra una interfaz y esa interfaz ya sabrá cómo hacer esa traducción para yo trabajar con eso. Con lo cual nos va a simplificar mucho esas tareas de integrar esos sistemas de inteligencia artificial con mis programas Java, ¿vale? Lo principal, el tener esa API unificada, ¿vale? ¿Cómo es un hola mundo? El LangChain4j, ¿vale? Luego lo vamos a ver funcionando, pero bueno, este sería un caso de voy a llamar a OpenAI. Entonces, yo quiero llamar a OpenAI, lo más sencillo simplemente es el que ya tiene público OpenAI, la URL la sabe el modelo, le doy mi clave de OpenAI, le hago una pregunta y recibo una respuesta. Tan sencillo como es. Este es el hola mundo, ¿vale? Luego vamos a ver que, claro, esto se empieza a complicar, pero como veis, el enfoque de LangChain4j es que sea todo muy sencillo para empezar, ¿vale? ¿Qué es Oyama? ¿Vale? Aparte de un animal muy cute, es un sistema para gestionar modelos en local. Y esto me encanta. O sea, yo creo que todo lo que es inferencia en local tiene mucha importancia y futuro. Hay muchos sistemas que no pueden permitirse el lujo de estar continuamente yendo a la nube, esperar, tener latencia, que me vuelva. Simplemente, pues, a veces por economía de escala, por coste. No necesito super sistemas ni modelos de 400 billones de parámetros que me cuesta una pasta y lo puedo ejecutar en local para lo que necesito. En lo que sería aplicaciones móviles, esto es muy importante porque lo estamos viendo, necesitan tener modelos lo suficientemente pequeños para entrar en el móvil, pero suficientemente competentes para resolver una gran parte de los problemas que tienen esos modelos. Otras cosas que os podéis imaginar, conducción autónoma. Si queremos realmente tener modelos competentes de conducción autónoma y queremos tener una buena interfaz de conversación con el coche, etcétera, 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 tampoco podemos estar dependiendo continuamente de la cloud. Con lo cual, la inferencia local, en mi opinión, es un tema muy interesante y que me gusta bastante. Y que además es curioso, pero es que la mayor parte de nuestros ordenadores son ya bastante competentes para hacer estas cosas, ¿vale? En este caso, que este Mac, no me acuerdo si es M2 o M3, como tiene ya digamos, el diseño del chip de la CPU, ya tiene GPU integrada, además, tiene arquitectura para hacer esto, o si tenéis vuestro portátil en casa o un sobremesa con NVIDIA, o sea, tarjetas modernas, muchas de ellas ya son además muy competentes para hacer inferencia en local. Pero bueno, esto es la versión corta, con Oyama podemos hacer muchas más cosas, ¿no? Oye, tenemos un registro de modelos. Esto es una de las cosas más importantes para empezar con Oyama. Y es que tengo aquí todo un registro de modelos, como el Docker Hub de imágenes de contenedores, pero llevado al mundo de los LLMs. Y aquí pues podemos buscarlo, pues aquí hay un inventario tremendo. Con lo cual tenemos, primero y principal, un inventario, un registro de modelos. Yo puedo, utilizando la interfaz local de Oyama, descargarme un modelo local, mantenerlo actualizado, eliminarlo cuando no lo necesito. Puedo tener distintas versiones del mismo modelo y trabajar con una o con otra según la necesidad que tenga. Puedo también crear modelos propios desde cero o reentrenando un modelo existente. Hoy por tiempo no voy a entrar en esa parte, ¿vale? Es muy sencillo desde el punto de vista del comando que hay que darle a Oyama. La complejidad es, como suele pasar, en tener un buen dataset. Pues básicamente el comando es, te doy este modelo, te doy este dataset, grábame el resultado aquí. Y él va entrenando, te va dando los datos de cómo va ese modelo de entrenamiento. Con lo cual, bueno, aparte de que requiere mucho tiempo, explicar el tema del entrenamiento con el dataset es complicado. Pero desde el punto de vista de Oyama te lo da súper sencillo para que te dedique a lo que es importante, que es buscar los datos, ¿vale? El modelo se puede ejecutar en local, como decía, tanto con CPU como con GPU. Es decir, estoy hablando en la GPU, ¿verdad? Que es bastante decente. También, si no tenéis GPU, también ejecuta en CPU. Más lento, ¿vale?
Y por último, que es lo que hoy vamos a usar muchísimo, es que además me da un servidor de API REST para todos esos modelos. Con lo cual, el nivel de abstracción es otro servicio web más, aunque corra en local, que me abstrae de todo lo que haya por debajo. ¿Vale? Muy bien, pues vamos, ahora voy a sentar, claro, porque ya no lo puedo hacer de pie. Y vamos a ver un poquito cómo es esto, cómo es el código y cómo de verdad de fácil es. Bien, todo el código que voy a enseñar y muchos más ejemplos está disponible en el repositorio, ¿vale? Veis que se llama workshop porque mi propósito y compromiso para todo el mundo es que en algún momento, cuando tenga tiempo, habrá unos README con un poquito más detalle de guía paso a paso de cómo hacerlo y explicarlos un poquito mejor, ¿vale? Hoy voy a hacer el pobre sustituto en estos minutos de explicarlo, ¿vale? Pero bueno, le puse este nombre a conciencia y es mi recordatorio constante de que os debo eso, ¿vale? Esto es para luego. Muy bien, pues vamos a empezar. Como se suele decir, como es habitual. ¿Lo veis desde el fondo el código a este tamaño? ¿Un poquito más? Vamos a hacer una cosa. ¿Mejor ahora? ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Este es el primer ejemplo, el Hola Mundo que hablábamos antes, ¿vale? Como utilizo la interfaz concreta de OpenAI, esta es la que me da acceso a modelos OpenAI. Por defecto, si no le paso una URL, se va al api.chatgpt.com, básicamente. Pero, obviamente, yo puedes tener tu propio modelo de OpenAI, por ejemplo, desplegado en una suscripción en Azure. Tu propio modelo en privado. Es el mismo modelo, la misma interfaz, cambian la URL, le pasan los tokens, etc. Pero en este caso voy al público, con lo cual lo único que espera al encontrar es la clave que se la paso por entorno. Se la paso como variable de entorno para que no la veáis. Y es tan sencillo como eso. Si ahora aquí le doy al run, la wifi no es propicia y veis que responde pues, bastante rápido. Ha sido además solamente un hola mundo. Entonces, bueno, pues veis que me responde, hola, ¿en qué te puedo ayudar? Cada modelo de lenguaje tiene su dinámica, responde de una manera, pero bueno, vemos que está ahí. Con lo cual, muy bien, el hola mundo exitoso. Generación de imágenes. También tenemos acceso a la capacidad para generar imágenes, ¿vale? En este caso, como también estoy usando OpenAI, pues mismo concepto de antes. Oye, utiliza el Image Model, que es DALL-E, el 2 todavía, ¿vale? No le pidáis todavía muchas cosas, lo vais a ver hecho el resultado. Y le doy el prompt de lo que quiero generar, ¿vale? Bueno, pues mirad, ingenieros de software de procedencia diversa, origen, género, están atendiendo una charla sobre un tema caliente de tecnología de la información. La gente mira hacia el que presenta. Importante como lo yo estoy describiendo para que luego veáis la imagen que se genera, ¿vale? La gente está mirando al que presenta, que está cerca de una mesa alta y un portátil, con una pantalla grande detrás del que presenta, ¿vale? Y está esa pantalla mostrando el contenido de la presentación. Súper claro, ¿no? ¿Alguien detecta algo ya en este prompt? ¿No? Cuando genere la imagen lo vais a ver. Bueno, pues lanzamos la generación. Esto tarda un poquito más. También es un poquito más caro, pero bueno, creo que serán 3 o 4 céntimos la generación de imágenes. Como estoy utilizando el API, pues yo lo que tengo le recargo. Pero vamos, le metí $5 y yo creo que a este ritmo de usar en demo me dura toda la vida. Obviamente esto el problema es cuando escala, claro. Bueno, esta es la imagen que nos ha generado. La voy a abrir. Esta es de las más raras. Bueno, cosas curiosas que pasan con las generaciones de imagen, ¿no? Vale, esto no va de la charla, pero y es que siempre me llama la atención. Las letras del fondo. Hay letras, símbolos, cosas que, claro, el modelo ha aprendido por difusión, pero no sabe leer ni sabe escribir. Eso es lo primero que resulta muy, muy curioso. Luego, bueno, esta es que me quedo un poquito flipado, pero claro, cuando tú le dices que la gente mira al presentador, el concepto de mirar a alguien no lo conoce muy bien, entonces como que más o menos el ángulo de las cabezas parece que está inclinado, pero no es, claro, yo no le explico claramente que uno está delante y los otros están detrás, solo le he dicho que están mirando al presentador, pero nunca le he dicho dónde está la audiencia colocada, ese era el problema que os decía, ¿veis algo raro en el prompt? Y es que yo no le he dicho dónde está la audiencia y él se lo imagina. Súper rara, ¿eh? Pero estos días que he hecho algunas pruebas me las he guardado, ¿eh? Porque quería compartirlas. Estos están todos detrás también, ¿eh? ¿Vale?
no sé, casi parece un meeting de Trump, ¿no? Cuando colocan a toda la gente detrás, súper raro. Esta es súper rara, porque hay gente delante y hay gente detrás dentro de la pantalla, ¿vale? Esta me deja todo loco, ¿vale? Bueno, esta está un poquito más decente. Esta también es súper rara, la gente detrás. Todos mirando algo, que es raro, porque la pantalla está detrás. Bueno, a ver. Aquí le intenté que pusiera detrás commit, pero puso commit, ¿vale? Y en los siguientes ejemplos ya dejé de pedirle que pusiera texto detrás, ¿vale? Bueno, tema clásico cuando se hace generación de imágenes, hay que ser súper preciso, hay que tratar de cubrir cualquier aspecto. Cuanto más específica sean nuestras instrucciones, mejor será la imagen que se genere. Y eso también aplica al texto y al código, como vamos a ver después, ¿vale? Muy bien, esto es trabajando con OpenAI. Pero claro, lo que yo decía antes, quiero darle sobre todo mucho foco al uso de Oyama para trabajar con modelos en local, ¿vale? Entonces, pues, para que lo veamos aquí un poco, aquí está el servidor corriendo, ¿vale? Pues tiene aquí sus APIs, las llamadas y demás, nos da información del hardware donde está ejecutando los modelos. Si yo hago aquí un Oyama list, me da un listado de todos los modelos que tengo descargados en local, ¿vale? He tenido que hacer un poco de limpieza porque tenía el disco duro tieso y además porque me quería descargar alguno. Aquí, además que veo a Alfredo, gracias por avisarme del Gemma 3, pues me lo he descargado, pero claro, eran 8 GB, he tenido que hacer un poquito de limpieza, ¿vale? Estos son modelos grandes, pero medianitos, en el sentido de que son una compresión sobre los modelos típicos que consumimos en cloud. Si imaginaros, si un ChatGPT o un DeepSeek tienen 400 billones de parámetros o más, aquí estamos viendo modelos de 8, 7, 3, 14. Pero ese es el rango de compresión que se le hace al modelo que me permite ejecutarlo aquí. De hecho, luego si hay tiempo lo podemos ejecutar. El Gemma 3 no lo voy a ejecutar porque el de 12 billones no entra en la memoria del portátil. Por ejemplo, sin embargo, el Phi 4 de 14 lo vamos a usar y ese sí cabe. Pero cuando le lanzo al Gemma empieza a dar, se revienta la memoria y no cabe. Es decir, que ese ya está en el límite de lo que puedo ejecutar en local, ¿vale? Aquí, pues lo que decía, puedo traerme un modelo con Oyama Pool, puedo borrar un modelo con Oyama RM, puedo ver los que están en ejecución con Oyama PS, es decir, una interfaz de comando muy sencillita para gestionar el ciclo de vida de mis modelos. Yo podría hacer Oyama Run, por ejemplo, DeepSeek R1, y esto lo que va a hacer es ejecutar el modelo y darme una interfaz directamente aquí de texto para empezar a trabajar sobre él. ¿Vale? Aquí pues yo ya podría preguntarle, hola, ¿sabes algo sobre las novedades de...? ¿Vale? Le hago aposta una pregunta de algo que no va a saber por modelo de entrenamiento, ¿vale? ¿Vale? Bueno, empieza a contarme el rollo, me empieza a dar enlaces, no sabe, ¿vale? Otra cosa que vamos a ver ahora y que me va a dar pie luego a enseñaros por qué el RAG nos ayuda. Y es que los modelos tienen una fecha y a partir de esa fecha ya no saben nada de lo que ha sucedido después, ¿vale? Pero bueno, esta interfaz es muy sencilla para experimentar y jugar. Esto está todo en local, ¿vale? Pero lo más interesante, como yo decía antes, es el ejecutarlo en modelo servidor. Muy bien. Como explicaba antes, me da una capa de abstracción a todos los modelos. Claro, ¿qué pasó cuando yo empecé a hacer ejemplos? Que hice el primero, hice el segundo, hice el tercero y digo, si es que tengo el mismo código siempre. Y empezó a ser un poco aburrido cada vez que quería mejorar algo, tener que tocar un montón de ejemplitos. Entonces, ¿qué acabé haciendo? Me hice una clasecita con un método que le paso la URL y el nombre del modelo y así solo tengo que tocar en un sitio, ¿vale? Por eso os voy a enseñar este código y luego vamos a ir ejecutando los distintos modelos. ¿Qué hacemos aquí? Porque veis un poquito ya cómo elevamos ya el nivel de complejidad al siguiente punto. Primero generamos el modelo de chat, ¿vale? Con la URL y el modelo que quiero ejecutar. La temperatura. ¿Sabéis lo que es la temperatura de un modelo? Por ahí veo un sí. Hay por ahí otra mano levantada. ¿Cuántos no sabéis lo que es la temperatura? Vale. Que no es que seáis tímidos, que no lo sabéis. Vale. Bueno, pues la temperatura básicamente es un parámetro que nos da un nivel relativo de alucinancia para el modelo. Es decir, cómo de creativo queremos que seas, cómo de laxo o de incluso random vas a ser en las respuestas que des. 0 significa menos alucinancia. Trata de siempre devolver el más probable siguiente token. Con lo cual tratamos de que la respuesta sea lo más precisa posible, ¿vale? Hay veces que nos interesa la creatividad y movemos la temperatura hacia 1. Hay modelos incluso que te dejan ir a más de 1.
pero yo para aquí tratar de ser lo más preciso le he puesto temperatura a 0. Siguiente cosa interesante, Chat Memory. Es una funcionalidad que tiene LangChain para abstraernos todo lo que es la conversación. Y es que es importante cuando hablamos con un LLM mantener en memoria toda la conversación pasada. Cada pregunta y respuesta que vamos dando nos aumenta esa chat memory. De manera que cuando mando la segunda pregunta, el modelo tiene el contexto de la previa. Cuando mando la tercera, tiene el contexto de las dos anteriores. Todo esto, por supuesto, tiene un límite. ¿Sabéis lo que es la ventana de token de un modelo? ¿Sí? ¿Quién no lo sabe? Bastantes. Vale. Muy importante cuando trabajamos con ChatGPT.com o la que sea, pero aún más importante cuando estamos haciendo nuestros propios programas, nuestras propias integraciones. Los modelos de lenguaje tienen una capacidad de memoria limitada para esa ventana de memoria. ¿Qué ocurre cuando el contexto crece y crece y crece? Que empieza a olvidar lo antiguo. Con lo cual, siempre hay que tener mucho cuidado. Primero, mantener la sesión, tener cuidado cuando voy a limpiar, como sé que en algún momento de la conversación se va a limpiar el contenido antiguo, que es increíblemente relevante de ahí para mantenerlo tanto como sea posible en el contexto y refrescarlo siempre, ¿vale? Y, si es preciso, como he hecho yo en este caso, le pongo, mira, máximo 10 mensajes, ¿vale? Yo ya he tomado una decisión de diseño en el programa de que conserve en esa memoria de chat 10 mensajes y he sido yo el que he decidido, ¿no? Antes de que olvide el modelo, le digo yo, olvida tú los 10 más antiguos, ¿vale? Bueno, vamos a mandar 3 mensajes. El primero, hola mundo, soy Jorge y escribo esto. Vamos a hacerlo un poquito más concreto, ¿vale? From cómico. Y luego, para ver que me creáis que esto funciona, que ese modelo, esa memoria está funcionando, le voy a preguntar cuál es mi nombre y le voy a preguntar desde dónde estoy escribiendo este mensaje. Así que nos vamos a venir ahora con Phi4 y vamos a ejecutar ese código, pero con Phi4, con lo cual le digo, aquí está Oyama sirviéndome el contenido y este es el modelo que quiero ejecutar, el Phi4 de 14 billones. Ejecutamos con run y vamos a ver aquí, un poquito más grande. Ahora, siempre el primero tarda un poquito más porque está cargando el modelo en la memoria y lo va a ejecutar. Venga, pues lo primero, ¿no? Hola, parece que estás en un evento excitante, como veis, ¿no? Los LLM siempre súper guays, respondiendo todo fantástico y maravilloso. Para él todos los eventos son súper excitantes, ¿vale? ComicConf no sabe, ya lo digo yo, no tiene ni idea de lo que es, pero ¡oh, qué chulo! ¿No? ¿Dónde estás? ¡Qué guay! Me encantaría estar ahí contigo. Suelen ponerse muy así, ¿vale? Este es bastante respondón, hay otros que no. Entonces, cuando le pregunto, ¿cuál es mi nombre? Dice, tu nombre es Jorge, ya me lo habías dicho. O sea, ¿qué te pensabas? ¿Que me ibas a pillar? O sea, este es bastante respondón. El tono también cambia de un modelo a otro, ¿no? Y este es bastante gracioso, ¿no? ¿Desde dónde estás respondiendo? Uy, perdón, que he scrolleado. ¿Desde dónde estoy escribiendo? Lo estás haciendo desde ComicConf, ya lo habías dicho, ¿vale? ¿No? Es siempre como ya comentabas, estás en ComicConf. Parece excitante, ¿veis? Y ya empieza a repetirse. Claro, cuando le pregunto qué sabe sobre conferencias técnicas en España, pues no tiene ni idea. Entonces, ¿qué hace? Pues recurre a una charla, es decir, los modelos grandes del lenguaje son el mejor cuñado posible. Siempre saben, ¿vale? Siempre saben. Entonces empieza aquí a hablar, los keynotes y las workshops y la guay que es hacer, bueno, se enrolla. Luego, oye, y es verdad que son muy voluntariosos, porque dice Popular Conferences y te da ahí algo de lo que él tiene en sus datos de entrenamiento de otras conferencias que hay, mira, y habla de Madrid, PyConES, Jornada de Ingeniería del Software. Cada vez que lanzo, normalmente salen unas diferentes, ¿vale? Pero bueno, es interesante, trata de ser bastante amable y útil. Claro, ejemplo, está bien, tenemos nuestro chat memory, pero normalmente cuando nosotros estamos haciendo un programa, imaginaros que esto es un chatbot que voy a integrar en una página web, imaginaros que estoy con una agencia de viajes, una empresa de asistencia al público, por ejemplo, en seguros, no me vale que sea un cuñado, ¿vale? Y ahí es donde empieza un poco la complejidad del sistema. Veis que lo que es el concepto chatbot como tal es súper fácil de integrar con LangChain. En este caso, estoy ejecutando en dos locales, esto podría estar en la nube, con el LangChain ejecutándose en contenedor, de hecho, se ejecuta con test container para hacer entorno de prueba, va maravilloso. Docker acaba de sacar el Docker Model Runner, whatever, tal. Por debajo son imágenes con LangChain4j. Es decir, que es súper potente
y que se usa realmente en producción. Esa parte está fácil, el problema, claro, es que no puede ser un cuñado. Vamos a ir un poquito más allá, ¿vale? Como habéis visto, flaquea cuando le queremos preguntar sobre cosas concretas. Así que vamos a ver hasta dónde lo podemos llevar. Muy bien, vamos a utilizar en este caso DeepSeek, ¿vale? ¿Conocéis el modelo DeepSeek? ¿Sí? ¿Quién no lo conoce? ¿Alguna mano? Vale, pues DeepSeek es el modelo de los chinos, ¿vale? El que petó la bolsa y el que hizo que Nvidia... Pero bueno, fuera de coñas, ha sido una revolución en cuanto a modelo razonador, porque es súper competente. No, aunque tiene sus cositas, ¿no? Porque dicen, el modelo de los chinos, tiene cierto entrenamiento, hay ciertas cosas que no le puedes sacar porque está capado para hacerlo, también los otros lo tienen, ¿vale? Con lo cual aquí ya es un poco si te causa o no una perturbación a tu negocio que tenga ese sesgo o tenga otro. Pero tiene una gran ventaja y es que es un modelo razonador que aquí lo estamos ejecutando local, el de 8 billones, el grande es de 400, lo puedes tener en tu cloud donde tú quieras, lo puedes tener, por ejemplo, en Azure está disponible para cargar, lo puedes tener en privado, con lo cual no van datos a los chinos no ven nada de lo que haces con él. Pero es súper competente como modelo razonador y mucho más barato que consumir un modelo razonador como el O3 de OpenAI, que cuesta el API bastante, ¿vale? Y aquí en local, pues un poco porque tenga esa dinámica de que como piensa más, ¿vale? También os confieso, muchas veces yo vengo aquí por el razonamiento, es decir, muchas veces no me fijo tanto en el resultado, sino en cómo explica cómo ha llegado ahí. Eso es una cosa que hace DeepSeek y que no te hace, por ejemplo, OpenAI. OpenAI es muy laxo explicando cómo llega a la conclusión y te da un mensaje. DeepSeek sí que entra mucho en ese detalle y es súper divertido además, sobre todo cuando empieza a hacer cosas graciosas, ¿vale? Con lo cual, DeepSeek es local. Y le voy a lanzar 3 preguntas, ¿vale? Por hacerlo fácil, aquí pues hice yo el código un poquito más mono, con lo cual simplemente un array de preguntas con las distintas cosas que le quiero preguntar y luego ya pues itero en bucle. Le voy a preguntar 3 cosas. ¿Cuándo va a suceder ComicConf 2025? Si sabe cuáles son los tópicos que tiene ComicConf 2025 y si sabe cuáles son las opciones de autobús y de metro ligero para llegar al evento, ¿vale? ¿Alguien se aventura a cuál va a ser el resultado? Que no oigo. No sabe. No sabe. Primera pregunta. Conéctate online. No sé nada de esto, ¿vale? Este es muy escueto en este sentido. Otros se ponen súper elaborados y te sueltan ahí un rollazo solo para decirte al final. No tengo ni idea, ¿vale? ¿Sabe algo sobre la agenda? Aquí trata de razonar, ¿no? Dice, bueno, me está preguntando cuáles son los topics de ComicConf. Si mira nuestra conversación anterior, parece que estaba preguntando por la fecha del evento y no se la pude dar porque no se ha anunciado. Ahora me pregunta por los temas. Necesito considerar qué es lo que quiere. A lo mejor es que quiere atender, entonces tengo que saber qué es lo que espera de mí. Empieza a razonar, es súper divertido verle cómo razona y trata de elaborar el pensamiento, solo para decirme no lo sé, ¿vale? Claro, cuando le pregunto por el metro ligero, aquí ya, oye, entra un poquito más en el detalle, pero claro, en su razonamiento lo dice, es que no sé dónde es, I don't have information, no sé dónde está el sitio, entonces me gustaría y demás, ¿vale? Es interesante, y lo he puesto en DeepSeek porque razona y te dice, no lo sé. Esto lo estuve probando con otros modelos como el Phi y tal, y su entrenamiento es tal, son tan voluntariosos que siempre respondía. En una de las pruebas de ayer, lo que pasa es que ya se borró, me decía que ComicConf sucedía en San Francisco, ¿vale? En el Moscone Center, o sea, en pleno centro de San Francisco, y se montaba toda una historia de cuáles son las líneas del metro de San Francisco que hay que coger, cuáles son los... Pero, o sea, flipando, simplemente por ese voluntarismo de responder. Este me he encontrado que está un poco más comedido, razona y si no lo sabe te lo dice. Pero claramente esto no nos vale. Y aquí es donde entra el RAG, ¿vale? ¿Qué significa RAG? Como decíamos antes, voy a mejorar lo que conoces para darme la mejor respuesta posible. Pero como no quiero gastarme las pelas de reentrenar el documento, utilizo este otro patrón. Cojo una serie de documentos, puede ser pues, documentos de texto, puede ser código fuente, puede ser información con enlaces a sitios, bla, 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 y voy a pasarlo sobre esta pequeña cadenita que ahora vamos a ver en el código. Un parseo de documento que me permite coger cualquier documento y convertirlo a texto plano, un PDF, por ejemplo, que es lo que vamos a ver. Pues aquí uso Apache Tika, el más conocido, el más utilizado, que se usa pues, no solo en IA, sino, pues, por ejemplo, en gestión de contenido.
Luego un splitter. El splitter coge ese documento y lo rompe en trocitos pequeños, porque si le doy demasiado texto de golpe no sabe procesarlo. Con lo cual el splitter me corta el documento en trocitos. Y luego se lo paso al que ingiere, que lo que hace, como su propio nombre indica, es comer el documento. Le voy a dar un embedding model, que es cómo voy a construir patrones, correlaciones y vectores a partir de ese texto que tú me das, trocito a trocito, y eso me lo va a guardar en una base de datos de embeddings. Base de datos como Pinecone, como Postgres. Aquí voy a trabajar con una base de datos en memoria. No necesito más para esta prueba. Pues vamos a ver cómo va el código, ¿no? Primero, modelo de embeddings. Pues utilizamos este mini LM, va muy bien en local, ¿vale? Ocupa como unos 80 y tantos megas, cuando te has bajado 8 o 9 gigas de modelo, 80 megas de un modelo de embedding es ya nada, ¿vale? Como decía, un modelo, o sea, un almacén de embeddings en memoria. Aquí yo podría conectarlo con una Pinecone, con una PostgreSQL, pero para este ejemplito pues lo podemos tener en memoria y poco más. El splitter, utilizo el que hay por defecto, ¿vale? Este viene de uno de los papers de OpenAI, por lo visto, que es una parte que es más o menos conocida de cómo lo hacen, pero básicamente lo que le digo es hazme chunks de como mucho 256 caracteres para ir generando el contenido trozo a trozo. Y el que ingiere básicamente lo combina todo. Entonces, ahora cojo dos PDFs. ¿Qué son estos dos PDFs? Me he cogido dos posts del blog de Commit. Uno, el que ponían con la información, ¿no?, de cómo llegar, y otro que es el de, o sea, uno con toda la información y otro que es el de cómo llegar. Bueno, voy a enseñar uno de ellos para que lo veáis sin trampa ni cartón. ¿Vale? Lo abrimos aquí. Está aquí. Vale. Vale, pues tal cual he cogido, me he entrado al blog, he dicho imprimir, grabar como PDF, con lo cual no lo he trabajado, no lo he estructurado. Esto es muy importante cuando quieras hacer un RAG de verdad. El documento, cuanto más estructurado y bien anotado esté, mejor. Esto es el RAG súper fácil, pero es lo suficiente para enseñaros cómo funciona, ¿vale? Si vienes en coche, si vienes en transporte público, aquí está la chicha. Muy bien, pues si es verdad que está aquí la chicha, cuando yo cargue estos documentos y luego le diga, cuando alguien te pregunte, utiliza ese store en memoria para buscar información adicional, debería de funcionar mejor, ¿vale? ¿Alguien se aventura a decir o a adivinar qué es lo que va a pasar con las tres preguntas que hicimos antes? ¿No? ¿Bien? Bueno, va a haber de todo. Va a haber de todo. Bueno, ya se ha cargado, ¿vale? Estos warnings, no os preocupéis, es un bug de macOS, está ahí. Algún año lo arreglarán, ¿vale? El IM cae algo de cosas suyas de teclado, bueno, no pasa nada. Vale, venga, lo primero, oye, ya sí nos puedes decir cuándo y dónde es el evento. Coge mi pregunta y donde antes nos dijo no tengo ni idea, ahora tiene un PDF adicional que le permite sacar esa información y nos dice, bueno, venga, tengo que ver dónde es CommitConf, pero el usuario me ha dado información en español. Además, sabe que se la ha dado en español. Vamos a leerla. El texto dice, CommitConf tendrá lugar, bla, 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 bla. Eso se traduce en que CommitConf tiene lugar, y da Universidad CEU San Pablo, Campus Montepríncipe, Madrid, 4 y 5 de abril. Entonces parece que sucede en 2 días consecutivos, o sea, veáis que va elaborando todo para al final dar la respuesta escueta y concreta que es, sucede el 4 y el 5 de abril, ¿vale? La respuesta es súper concreta, pero su razonamiento habéis visto que está muy, muy bien. Segunda pregunta, no lo sabe. Y es que es verdad, yo he cogido 2 PDF donde está la información general del evento y donde está la información de cómo llegar, pero no le he dado la agenda, con lo cual esa pregunta aún no sabe responderla. Bueno, él trata de elaborarlo y trata de mirarlo, pero básicamente nos da una información genérica. Pues se habla de desarrollo de software, de lenguaje de programación, de DevOps, de temas de liderazgo. Está bien, ha tratado de darnos una respuesta más completa, pero no ha llegado a más, claro. Y cuando ya le pregunto concreto sobre las opciones de autobús o de metro ligero, nuevamente está la información en esos PDF. Entonces nos dice, mira, cógete el metro ligero ML3 hacia Puerta de Bobadilla, bájatela en Ponte Príncipe, autobuses 571, 573. Hay lanzaderas. Nuevamente, información que antes nos dijo, no tengo ni idea, ahora ya nos la puede resolver. Y este es al final el patrón más interesante cuando nosotros estamos haciendo este tipo de implementaciones y de integraciones en nuestros programas, o sea, una web, o sea, cualquier otro tipo de interfaz. Necesitamos darle esta información y, si es preciso, tener tantos, digamos, asistentes / agentes especializados en saber todas las cosas, ¿vale? Les voy dando los racks que necesiten, pues si estoy haciendo uno para ayudar a los desarrolladores,
¿no? Típico portal IDP donde tengo un chatbot para ayudar a la gente a moverse por la organización, pues ahí le alimento las guías del Git, las guías del Jira, bla, 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 bla. Si quiero hacer un asistente de seguros, pues le meto información de mis seguros, cómo contratar, bla, bla. Aquí en el caso, pues un asistente de la conferencia le doy información de la conferencia, ¿vale? Muy importante, pero el patrón habéis visto es siempre el mismo. Podemos complicarlo con bases de datos más elaboradas, modelos de embedding más potentes, pero el patrón de programación va a ser siempre el mismo. Un contenido, lo ingiero, lo almaceno y lo utilizo para mejorar las respuestas, que si no, como habéis visto, pues muchas veces va a ser no lo sé, ¿vale? O alucina. Venga, y por terminar, el último ejemplo, que es preguntar sobre código. Y es que, claro, en algún momento, bueno, es que no quiero entrar en juicio, ¿vale? Fact-based. También saben generar código y explicar código, ¿vale? Con lo cual, pues vamos a ver un poco cómo va esto, ¿vale? Luego, cuando terminemos, si queréis, entramos en el flaming. Pero bueno, le voy a preguntar, es un ingeniero de software, es experto con tecnologías open source. ¿Me puede dar código de ejemplo de cómo ordenar una lista de fechas en Java y en Go? Y segunda pregunta, quiero hacer una API en Spring Boot para una entidad llamada película que tiene 3 atributos, el ID, el título y la fecha. ¿Me puedes dar el código para hacer eso en REST? Bueno, le voy a lanzar estas 2 preguntas con el modelo FI4. Los tengo aquí todos, por si luego alguno quiere probar, está con Jam y demás. La parte del código es súper divertida. Pero bueno, lo que vemos en general cuando trabajamos con código es que si bien en el lenguaje natural cierto nivel de variabilidad, aleatoriedad es bueno, porque no todos hablamos exactamente igual, y es tolerable esas variaciones, en código eso no funciona así. El código tiene una sintaxis estricta y tiene una gramática estricta. Entonces, se inventa APIs, se salta cosas, es decir, en código pues hay que tener mucho más cuidado. Y por eso es por lo que también existen modelos especialmente entrenados para código, como puede ser el modelo que tiene ahora el nuevo GitHub Copilot. No es simplemente una herramienta sobre OpenAI, ha sacado hace poco un modelo que es el Copilot OpenAI, es reentrenado para que sea más preciso en la generación, porque es que flipa mucho. Vamos a ir rápido. El de fechas. Mira, este por ejemplo ha acertado. Creo que sí que está bien. Lo llevo aquí a JShell, lo vemos rápidamente. Copio y pego. Y este por ejemplo ha ido bien, súper sencillo. Pero aquí voy a dejar el ejemplo que me lo dejó esta mañana, porque no sabía si iba a pasar, que básicamente se inventó un constructor para la clase date. Cuando lo puse, pues claro, no compila, no funciona. Bueno, en este caso es en tiempo de ejecución cuando falla. Se inventó básicamente un constructor que no existía. Con lo cual ese riesgo está ahí, ¿vale? Y aquí está con temperatura cero para tratar de minimizarlo. Punto positivo, lo podemos hacer, es inferencia en local, son modelos muy pequeños, ¿vale? Comparado con lo que te puede encontrar en un producto de mercado. Pero lo chulo, o al menos a mí lo que me gusta también, porque me tira mucho todo lo que es código abierto, es que se puede hacer absolutamente todo gratis, PC local. También hay plugins ya para Visual Studio Code y otros IDEs, por ejemplo el continue.dev, que integra con Oyama, con lo cual, pues si no te fías o no quieres compartir tus cosas fuera o simplemente lo quieres hacer todo en Open, se puede hacer, ¿vale? Vamos a ver un poco la parte del API, ¿vale? Muy rápido. Veamos, ¿qué nos dice? Bueno, primero, genérate tu proyecto con Spring.io, con el start, para indicarle con estos arquetipos tu esqueleto del código. Luego, créate la clase con el dominio. Interpreta bien el ID, el título, la fecha, interpreta que fecha es una fecha y le pone tipo fecha, y me genera los getters y los setters, ¿vale? Nos genera el repositorio JPA y nos genera el controlador. Me da los endpoints para consultar todas las pelis, para consultar una por ID, para crear una nueva, para actualizarla, ese está muy bien, el FI4 es el de los más completos generando el API, y para borrar una. Aquí, si tuviéramos tiempo, probábamos con varios y veíamos la diferencia. Hay algunos que te generan solo el listón y luego te pone un comentario. Y aquí ya luego tú pon los demás. Es decir, que es un programador vago, es un poquito vago. Otros no te dan el update. Por ejemplo, FI4 ha sido de todos los que está probando local, el que es más completo en la generación. Y el update, muchos otros se los olvidan, simplemente no existe el update, ¿vale? Te explica además cómo poner las propiedades para hacer la prueba de local con un H2 y cómo ejecutar la aplicación, ¿vale? Con lo cual, bastante competente, ¿no? Te da información del testing, está bastante bien. En general, esto, por ejemplo, suele funcionar muy bien con todo tipo de entidades y demás, incluso con algunos tipos más complejos te los machea, ¿no?
Si le metes lista y demás, interpreta, cuando tú dices, por ejemplo, lista de fechas, interpreta que pides una lista, te hace una colección y te gestiona la parte de la colección. Son problemas más comunes, más cotidianos y que sí que se resuelven bastante bien, pero como siempre hay que ponerle la cabeza para ver que funcione. Muy bien, pues esto era realmente todo, tengo ahí miles de ejemplos. Lo que quería enseñar, pero en un minutín solamente voy a comentar que esta es la parte de código sobre lo que es chateo, pero también hay modelos especializados para hacer el completar inline, ¿no? Es decir, estilo Copilot o Cursor, que voy tecleando y me va sugiriendo el siguiente bloque, también se puede hacer con modelos abiertos en inferencia local. ¿Cómo trabajan? Pues veis que tienen una serie de tokens. Prefijo, el inicio del contexto en el que quiero que te fijes para generar. Sufijo, es el lugar donde está el cursor. A partir de aquí es otra parte de contexto que es interesante que la tengas en cuenta para generar, pero es lo que viene después del código que me vas a dar. Y un token final, que a veces le llaman fin middle, y no entiendo por qué, es un nombre muy feo, a veces ponen stop, pero bueno, básicamente es el token que le dice genera ya. Mira, por ejemplo, si lo generamos es el que mejor, de todas las pruebas que he hecho, es el que mejor funciona. Mira, está el Codeyama, el Codeyemma, el Codestral, todos tienen su versioncita. Este es el de Granite, el de IBM, y para este ejemplo es el que mejor me ha funcionado. Entonces, cuando yo le digo, oye, tengo un método que se llama calcular EDA, que le doy 2 fechas y me coge y bastante bien, ¿vale? Porque me da la fecha de nacimiento distinta de numeralidad y me inserta este código. Este es el código que inserta. Utiliza la clase period, con lo cual está viendo, ¿no?, utilizando la API moderna de Java para fechas, y le da el periodo entre las 2 fechas. Y devuelve los años, ¿vale? A lo mejor podemos decir, bueno, no es lo que yo quería, pero es que le he dicho que era un entero. Entonces él ha deducido que si devuelvo solo un entero, pues los años, ¿vale? Y como era calcular la edad, tiene sentido. O sea, este es bastante bien. Otros flipan terrible. Bueno, es otro modelo, porque tiene que estar especializado a reconocer los tokens, dónde inserto, dónde no inserto, pero bastante competente. Y nuevamente, funcionando en local.